Hola, buenos días. Soy Francis Ladera. Muchas gracias a la Fundación Germina por invitarnos a participar en un tema tan necesario y tan importante, sobre todo para compartir estas experiencias y conocimientos entre los profesionales. Bueno, como sé que vamos justos de tiempo, pasamos directamente a la presentación para compartir un poco sobre las claves para reforzar y mantener el vínculo. Cuando a mí me propusieron participar, inmediatamente pensé en mi primer trabajo como psicóloga en un centro para adolescentes masculinos víctimas de violencia intrafamiliar. Y conecté con este caso porque para mí era importante poder transmitirles cómo a través del equipo multidisciplinario nos vimos involucrados en una situación donde mucha frustración por el hecho de que el adolescente estaba siendo maltratado, no queríamos que volviera con la familia, como muchas veces en esta vinculación también nosotros los profesionales nos vemos envueltos, nos vemos inmersos, porque no estamos trabajando con una programación, estamos trabajando con personas. Quiero mostrarles el caso de un adolescente que decidí llamar Manuel. Estaba en el centro de residencia para adolescentes, pero bueno, por un tema de violencia intrafamiliar, estuvo allí unos cuantos meses, pero por temas de edades ya tenía que salir del centro y estábamos valorando a dónde tenía que ir este adolescente, si iba con la madre, una madre maltratadora que no lo quería, o si podía ir con familia extendida. Como les decía, todo el equipo estaba como muy desbordado porque no queríamos que el adolescente volviera allí a la casa con esta madre. Y él nos dice lo siguiente: yo entiendo lo que ustedes han hecho por mí, yo sé que volver a casa de mi madre no es lo mejor, pero tampoco puedo seguir en estos centros. Mira, yo sé que mi mamá no me quiere tanto como a mis hermanos pequeños, pero yo quiero estar con ella, quiero trabajar y comprarle cosas bonitas. Ella no es tan culpable como parece y aquí he aprendido, refiriéndose al centro, a que debo portarme mejor porque a veces yo me pongo muy nervioso y termino gritándole y ella se asusta y caemos en lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre eran gritos, maltratos, violencia física. Por favor, déjenme volver con ella. Esto nos hizo reflexionar a nivel de equipo sobre el posicionamiento de hijos e hijas. Manuel, ante esta situación de violencia intrafamiliar, y me refiero Manuel como José, como a todos los hijos e hijas que viven situaciones de violencia, se suelen posicionar de diferentes formas ante la violencia y en relación con los progenitores. En relación a la violencia vivida, suelen negar la existencia de la violencia como un mecanismo de protección. Están en una situación bastante difícil de sobrellevar, por tanto, es mucho mejor decir esto no está pasando para tirar adelante, sobre todo cuando estos hijos e hijas cuando la violencia se da dentro de la familia, cuando la violencia se da de parte de una madre o de parte de un padre. Vamos, que si a nosotros ahora mismo nos dijeran una mala noticia, lo primero que vamos a decir, esto no puede ser, porque es difícil de sobrellevar. En otras ocasiones pueden considerar la violencia como una conducta normalizada. Por tanto, esto que me pasa a mí, le pasa a mi compañero, le pasa a mi amigo, le pasa a mi vecino, y nosotros como profesionales, en este trabajo de reparar el vínculo, es importante que tengamos esto también en cuenta, porque muchas veces cuando nosotros queremos hacerle ver esto es violencia, como en el caso de Manuel, ¿no? Desde el equipo multidisciplinario, esto es violencia, no puedes volver con la madre, bueno, es que no es el momento para él de poder darse cuenta de ello. Y es importante entonces poder desnaturalizar esas conductas. En otras ocasiones, el posicionamiento que asumen es sentirse responsables por la violencia. Quizás no les cueste hablar de ello, pero en el discurso nos podemos dar cuenta de que todo lo que ocurre es por mí, como en el caso que les he presentado. Mi madre se pone así porque yo es que me pongo nervioso. ¿Okay? Aquí de alguna manera está aceptando la reacción de la madre, justificando la reacción de la madre como si él fuese el culpable de la situación. En relación a los progenitores, muchas veces se pueden encontrar triangulados, hijos, hijas que no toman partido por ninguno ni por el padre ni por la madre, sino que intentan mantener como una posición de te voy a complacer a ti, te voy a complacer a ti también, y aquí no hay violencia. O se pueden situar al lado de la madre, es decir, delante o detrás.
delante de la madre ocurre cuando sienten que esta madre está en una situación de desprotección muy grande contra la persona que ejerce la violencia, y son ellos los que intentan mediar para que no sea atacada esta madre. Por ejemplo, niños que se ponen en medio de una discusión entre los padres, o niñas, ¿no?, adolescentes que le dicen al padre: si tú le vuelves a hacer esto a mi madre, pues yo te denuncio. Y luego también tenemos detrás de la madre. Detrás de la madre son los hijos, hijas que tienen una sintomatología muy similar a la madre, una sintomatología propia de la violencia, una sintomatología muy depresiva, dificultad para poner límites, baja autoestima, porque esta madre no es capaz de ni protegerse a ella, ni protegerles a ellos por las consecuencias de la violencia. Generalmente estos hijos, hijas, lo que hacen es que cuentan esta situación a otros adultos como una manera de buscar un poco de apoyo externo ante la violencia que se vive en casa. Otro de los posicionamientos es situarse al lado del padre. Muchos hijos, hijas, nosotros nos encontramos en los espacios, en la consulta, hijos, hijas que, bueno, es que él tiene razón, aun cuando el padre es el agresor, él tiene razón, mi madre es la que está poniendo todo el problema para que esto cada vez sea más grave. Y estos posicionamientos también van muy relacionados con los roles. O sea, esto todo va muy relacionado, ¿no? No lo podemos como categorizar. Tenemos estos posicionamientos de negar a la violencia, y eso también nos da a ver a unos hijos que intentan cuidar a una madre, que intentan ser confidentes de una madre, ¿no?, por la situación de la violencia. Por ejemplo, los hijos que están delante de la madre, que asumen esta posición ante la progenitora, suelen ser confidentes de la madre. Luego también pueden ser confidentes de la persona que agrede. Esto lo relacionamos con el posicionamiento, si es el padre que agrede o la madre que agrede, cómo están al lado de los progenitores. Muchas veces también suelen ser asistentes de la persona agresora. Casos muy comunes. Una madre viene a consulta y luego dice: es que mi hija está haciendo lo mismo que hace el padre que me agredía. Bueno, porque generalmente estos hijos tienden a repetir el mismo patrón, una manera también de poder protegerse de la persona que agrede. Asisto, ¿no? Estoy del lado de esta persona. Hay hijos, hijas que intentan mantener una conducta intachable para poder sentirse perfectos y de esta manera evitar el conflicto en casa. También suelen ser árbitros, suelen ser mediadores. Hay un problema y estoy en el medio como para tratar de, no, aquí no está pasando nada, ¿no? Para tratar de calmar a los padres, pues quédense tranquilos, mira mamá que yo te compré esto, yo te regalo lo otro, yo te busco lo que él te está pidiendo. O también hay hijos a quienes se les adjudica el rol de chivo expiatorio. Es decir, hay un conflicto en casa, pero no es por nosotros los padres, es por él, porque él es el que hace que nosotros nos enfademos. Esto, de hecho, era el discurso de la madre del adolescente que les mostré al principio. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar, ¿no?, de la violencia en general? Como profesionales nosotros tenemos que tener en cuenta, es importante que podamos tener en cuenta cómo se maneja intrapsíquicamente la situación de la violencia en los hijos, en las hijas, para poder brindar un mejor abordaje. Entonces, entendiendo las consecuencias como los síntomas emocionales, un estado de ánimo triste, llanto, tenemos niños muy irritables, muy rabiosos, enfadados, con mucha ansiedad, que detrás de todo esto, si nosotros seguimos explorando, nos encontramos con una sensación de desprotección, culpa, baja autoestima, aparecen los miedos a la muerte, muchísima desconfianza en un vínculo que nosotros como profesionales estamos tratando de que se pueda reparar. Y esto es importante, esto es una de las limitaciones. Hay mucha desconfianza en el vínculo de los hijos e hijas que son víctimas de violencia. Dificultad para expresar e identificar emociones. Luego también podemos encontrar problemas de socialización como inseguridad, aislamiento, heteroagresividad, alteraciones del sueño, pesadillas, miedos nocturnos, problemas académicos como bajo rendimiento, dificultad de concentración, síntomas regresivos, enuresis, encopresis, retraso del lenguaje, y esto es súper importante porque a veces muchas madres llevan a los hijos al pediatra y el niño tiene 10 años, había controlado esfínteres y luego ahora está perdiendo el pipí.
Esto es una de las características de la consecuencia de la violencia. Es una forma de manifestar la angustia que se está presentando por la problemática. ¿Qué hacer con estos hijos de estas hijas? Importante, y esto, el caso que yo les presento es desde la experiencia, porque ese caso fue como la escuela para entender esta problemática. Hay que respetar el tiempo y el proceso subjetivo de los hijos y las hijas, porque no es el nuestro. Sobre todo, nosotros tenemos un tiempo a nivel organizacional y ellos tienen otro momento. Hijos, hijas que a veces tienen que regresar con los padres a casa, que lo podemos atender en un centro particular, y luego ellos tienen que volver a la casa. Hay que entender el momento en el que se encuentran, porque a veces decirle que tú estás siendo víctima de violencia, este chico tiene que regresar a su casa, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo para ayudarles a entender que se encuentran en una situación de violencia, desnaturalizando las dinámicas vinculares. Por ejemplo, es que, ¿cuál es el problema, Francis, que mi madre me pegué con el zapato cada día? Bueno, que esto no es lo común, que esto no es lo normal, ¿no? Acompañarles a expresar la violencia sufrida y que puedan explicarla de manera adecuada, identificando emociones que se encuentran relacionadas con esa violencia, ¿no? Hay muchos niños que están enfadados y detrás de ese enfado hay miedo. Ayudarles a conocer, entender y procesar las consecuencias de la violencia y expresar sus necesidades afectivas. Para ayudarles a esto nosotros tenemos que saber cuáles son esas consecuencias. Orientarles en la prevención de transmisión de roles y estereotipos de géneros que puedan dar lugar a la repetición de vínculos violentos. Acompañarles a descubrir sus potencialidades y resiliencia. Y mejorar la comunicación intrafamiliar. Si tuviésemos la oportunidad, porque a veces en los servicios en los que nos encontramos, muchas veces no tenemos las opciones de poder entrevistarnos con la madre, con los padres, pues esto sería muy importante, porque tenemos a un niño, una niña, un adolescente que está presentando una serie de sintomatologías, pero es que no es el problema tiene que ver con la dinámica familiar. Entonces, el objetivo sería poder abordar esa dinámica familiar. Y sobre acompañarle a descubrir sus potencialidades y resiliencia, también es muy interesante porque es muy importante, porque muchas veces este chico, esta chica, el niño o niña va a volver a casa y hay una dinámica que en ocasiones no va a cambiar, y cómo podemos protegerles, ¿no? ¿Qué puede hacer él? Si hay problemas en casa, cómo te puedes proteger de la situación, a dónde puedes, a lo mejor, ¿no? Colocarte en un espacio más seguro, o poder pasar, o si estás al lado de una casa de un amigo, pues ir a casa de este amigo mientras estos padres discuten, porque tenemos que entender que hay una realidad que nosotros como profesionales no vamos a poder cambiar. En el caso de Manuel, un año después, que estuvimos haciendo la entrevista de seguimiento de reinserción familiar, él decidió irse con la madre, ¿no? Evidentemente, por temas de mayoría de edad, el equipo había decidido, mejor te vas con tu tía, y él dijo, pues yo me voy con mi tía a nivel legal, pero es que yo me voy a ir a casa de mi madre porque yo me quiero ir con esta mujer. Y el centro donde se encontraba acordó que se quedara recibiendo atención psicoterapéutica semanal. Y luego, haciendo la entrevista de seguimiento de la reinserción familiar, Manuel comentaba, ¿no? Me costó entender lo que me decía. Volví a casa de mi madre y me duele decírtelo, pero creo que no me quiere cerca de ella. Me dice que soy mala influencia para sus hijos, como si yo no fuese suyo. No te niego que volví a consumir porros. Estuve vendiendo droga para conseguir dinero y ahora me he ido de allí. Quiero tener una familia y darle aquello que no tuve. Si llego a ser papá algún día, me gustaría hacerlo mejor. No me fío de la gente, no estoy acostumbrado a recibir ayuda y menos a hablar de mis emociones. A veces me cuesta venir, refiriéndose al espacio terapéutico, porque sé que voy a llorar. ¿Te imaginas si los de la calle me ven llorando? Sería mi fin. Y este caso lo presento, y especialmente los años, hago mucha referencia en los años 2012-2013, porque es que al día de hoy, en el 2021, nos seguimos encontrando casos como estos. Casos como estos, mucho más graves, menos graves, pero aquí la ventaja que tenemos es que, a pesar de que están pasando los años y que podemos encontrarnos situaciones similares, también vamos formándonos más como profesionales, vamos encontrando nuevas herramientas de abordaje. Existen muchas más organizaciones para atender estos casos. Especialmente nosotros aquí en Conexus tenemos distintos programas para abordar el tema de la violencia con madres que han estado en situación de violencia, para reparar el vínculo materno-filial.
hijos, hijas que ejercen violencia contra los padres y también con hombres que ejercen violencia. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por su atención. Gràcies a ti, Francis, per apropar-nos a entendre com viu un infant i un adolescent la violència intrafamiliar i facilitar-nos eines a tots els professionals que treballem amb la infància i l'adolescència per tal que puguem reparar, perquè puguem acompanyar, no, en la reparació d'aquest vincle. Vamos a dar paso a algunas preguntas. La primera que me llega es, ¿hay relación entre haber sufrido maltrato y ejercerlo? Sí. No es causa-efecto, pero si una persona que ha estado en una dinámica de maltrato, de violencia, pues muchas veces termina naturalizando estos comportamientos y lo que hace es repetir estos patrones. Por eso una de las herramientas a trabajar con las personas que están o han sufrido violencia es desnaturalizar esos comportamientos para que no se siga repitiendo. Pero no todas las personas que viven violencia terminan ejerciendo. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta para poder hacer una buena entrevista con la familia? Bueno, primero, si esta familia, bueno, no se especifica, ¿no?, si es una familia que ejerce violencia o no, pero sí que es importante poder entender la dinámica, la historia de vida de las familias. Nosotros tenemos que situarnos de dónde viene esta familia. Muchas veces por temas culturales, las dinámicas son así, o sea, a lo mejor hay unas familias, voy a poner un ejemplo, yo como latinoamericana, ¿no?, familias latinoamericanas donde quizás el machismo está muy internalizado y los hijos van creciendo con que pues tengo que gritarle a mi madre. Entonces es importante poder situarnos qué familia vamos a atender, poder abarcar la historia, que no mostrarles que se sientan juzgados, sobre todo eso, porque hay muchas familias que no acuden a estos servicios porque es que me están poniendo el ojo, me siento que yo lo he hecho mal. Entonces es poder brindarle un espacio de confianza, de seguridad, de que pueden decirlo y que pueden sentirse cómodos, de dónde viene esta familia y tratar de explorar sobre todo temas de violencia, ¿no? O sea, cuándo ha comenzado, qué consideran que es violencia o que no es violencia, sobre todo. Eso es como lo importante, ¿no? Si creen que es violencia o no, y a partir de allí hacer un trabajo de desnaturalización. Muchas gracias. Y queda alguna pregunta, pero no tenemos tiempo, así que te despido y ahora nos volvemos a ver. Vale, muchas gracias.